Fernando Fernández Savater Doblas Martín nació el 21 de junio de 1947 en San Sebastián, España. Savater es un autor prolífico que se define como un filósofo de compañía, al estilo de los filósofos franceses, no como un filósofo académico y con mayúscula. Su filosofía es ilustrada y vitalista. Sus opiniones a menudo navegan contracorriente. Citando su página web, la cual dejaré en la descripción de este video, él ha sido un profesor de filosofía durante más de 30 años, ha escrito más de 50 obras, entre ensayos políticos, literarios y filosóficos, narraciones y teatro, además de cientos de artículos en la prensa española y extranjera. Algunos de sus libros han sido traducidos a más de 20 lenguas. Está en posesión de varios doctorados honoris causa, otorgados por universidades de España, Europa y América, así como diversas condecoraciones, entre ellas la Orden del Mérito Constitucional de España, la Gran Cruz del Águila Azteca y el Chevalier des Arts et Lettres por el gobierno de Francia. Entre sus obras más importantes se encuentran Ética para Amador, de 1991, Política para Amador, de 1991, Historia de la Filosofía sin temor ni temblor, de 2006, Ética de Urgencia, de 2012, entre muchas otras. En este caso, tocará analizar el libro Política para Amador, de 1991, planteando una respectiva tesis-antitesis para finalmente concluir con mi síntesis. La obra principalmente ofrece un enfoque de ayudar a los jóvenes, quienes estamos representados por su hijo Amador Savater, a instruir el término que él mismo describe tan complicado, su evolución y cómo se aplica. Ese término es la política. La obra cuenta con 8 capítulos, un epílogo y una despedida. En el prólogo, Savater explica que los jóvenes pasamos de la política considerando que es mucho rollo, y la diferencia entre la actitud ética y la actitud política, vistas ya en el anterior libro Ética para Amador. En la primera, los efectos de la acción moral solo dependen de mí, los tengo como quien dice siembra la mano, pero en la política, en cambio, se debe contar con la voluntad de muchos otros, por lo que a la buena intención le cuesta casi siempre demasiado encontrar su camino y el tiempo es un factor muy importante, capaz de ir estropeando lo que empezó bien o no terminar nunca de traer lo que intentamos conseguir. El primer capítulo se titula Henos aquí reunidos. Explaya la idea de que estar en el mundo es estar entre humanos, vivir en sociedad. En palabras de Savater, no se trata de elegir entre la naturaleza y la sociedad, sino de reconocer que nuestra naturaleza es la sociedad. Además, el autor argumenta que el ser humano es un animal único de razón, con la noción de sobrevivir y el deseo de vivir más y mejor, que la diferencia principal que tenemos de las sociedades animales es que las sociedades humanas buscan la inmortalidad. Obedientes y rebeldes es el segundo capítulo. Savater explaya que los humanos inventamos formas de sociedad diversas, transformando la sociedad en la que hemos nacido y en la que vivieron nuestros padres. Hacemos experimentos organizativos nunca antes intentados. En una palabra, no solo repetimos los gestos de los demás y obedecemos las normas de nuestro grupo, como hace cualquier otro animal que se respete, sino que llegado el caso, desobedecemos, nos rebelamos, violamos las rutinas y las normas establecidas. Él mismo define que la política no es más que el conjunto de las razones para obedecer y de las razones para sublevarse. Aquí se expone el ejemplo de los anarquistas. Esta doctrina dicta una sociedad sin razones para obedecer a otro y también sin razones para rebelarse contra él. El fin de la política. Una sociedad sin política es una sociedad sin conflicto. Pero los anarquistas poseen una serie de contradicciones. Suelen crear más problemas de los que se resuelven. Crean más violencia con violencia por medio de los ejércitos. E inventan una patria falsa. Una sociedad sin conflictos no sería una sociedad humana. Las órdenes son indispensables, pero siempre habrá conflictos. El tercer capítulo es saber quién manda aquí. El dilema del líder, un tema complejo. Savater resalta una idea del filósofo Thomas Hobbes, la cual dicta lo siguiente: los hombres eligieron a sus jefes por miedo, siendo esta una opinión pesimista.
Las primeras formas de autoridad social fueron varias, pero la primera fue la familia, ya que nuestros padres son los primeros a los que obedecemos. La fuerza física y la sabiduría hace rentable la obediencia. El problema entra cuando una sociedad es más numerosa. El verdadero líder de la sociedad es aquel capaz de mantener la paz, ya sea por medio de leyes o la fuerza y el conocimiento. El capítulo 4 tiene por nombre la gran invención griega. Básicamente este invento es la democracia y la polis. Los jefes aqueos se consideraban iguales, se hablaban como iguales, discutían y decidían entre iguales. Sabater hace la siguiente explicación. La democracia griega estaba sometida al principio de isonomía, es decir, las mismas leyes regían para todos, pobres o ricos, de buena cuna o hijos de padres humildes, listos o tontos. Todo es perfecto en esa democracia. Bueno, eso al menos para los griegos. No era igualdad para todos. Los esclavos seguían siendo instrumentos sin tener oportunidad de participar ni de tener derechos políticos. Pasaron 2000 años hasta que apareció la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el apartado 4 también se hace mención que en el deporte es un fruto directo de la igualdad política debido a dos factores. En primer lugar, los griegos admiraban el cuerpo humano, su energía y su belleza. Las competiciones deportivas sirvieron para establecer la distinción entre cuerpos y destacar la primicia de los mejores, y en segundo lugar, es que solo los iguales podían competir entre ellos. Todos para uno y uno para todos, es el nombre del quinto capítulo. Empezando el mismo, se expone que los romanos aportaron el derecho. Posteriormente se hace énfasis en el Estado y el individuo. El capítulo también habla de los siguientes aspectos. El ser humano apunta cada vez más a lo artificial y menos a lo natural. Buscamos cambiar todo el tiempo. El gobierno busca decidir cada detalle del individuo. Podemos pertenecer a un grupo. Los abusos de pertenencia pueden llevar al fanatismo y a la exclusión. Es natural que vivamos en sociedad, pero no la forma en la que vivamos por convención. A veces copiar algo a otra sociedad logra superar algo de la nuestra, y suele ser más conveniente. De igual manera, Sabater explica la xenofobia y el racismo, que son terribles. Igualmente, el nacionalismo pretende que el Estado es la consagración institucional de una realidad espiritual, anterior y más sublime, la nación. Y esto combinado puede ser fatal, creando estados autoritarios de extrema derecha como el nacionalsocialismo de Alemania, los nazis, cuya base era el racismo y la xenofobia. Las riquezas de este mundo es como se titula el capítulo 6. Sabater parte en que los animales no se pueden definir entre ricos o pobres. Ellos saben lo que necesitan, mientras que nosotros, los humanos, no sabemos qué es lo que necesitamos. Según el filósofo Jean-Jacques Rousseau, los hombres buscan perfeccionarse, que la institución a la que se atribuyen los problemas de raíz de nuestros peores problemas es la propiedad, y que el origen de la auténtica desigualdad entre los hombres no era lo político, sino lo económico. La propiedad privada fomenta las desigualdades, las envidias, la codicia, y hace que los humanos se identifiquen con lo que tienen y con lo que no. La propiedad privada es parte del sistema capitalista y se desarrolló gracias a la urbanización. Durante la antigüedad, los esclavos cargaron con lo más pesado del trabajo, después los siervos, y la revolución industrial, las mujeres y los niños, hasta que Robert Owen redujo las horas del trabajo infantil. Marx criticó fuertemente el capitalismo en sus obras y comenzó el comunismo. Actualmente el problema es el desorbitado crecimiento demográfico y el tercer mundo. El penúltimo capítulo se titula ¿Cómo hacer la guerra a la guerra? Sabater nos brinda datos de la Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas. En los últimos 5.500 años de la historia, se han producido 14.513 guerras que se han costado 1.240 millones de vidas y no han dejado respiro más que a 292 años de paz. En la guerra hay dos tipos de antibelicistas, los pacifistas y los antimilitaristas. Nada más que resaltar en este capítulo. Finalmente, Fernando Sabater concluye con el octavo capítulo titulado Libres o felices. El miedo a la libertad. Al ciudadano le da miedo a la libertad de los demás. Las libertades públicas implican responsabilidad. Existen irresponsables, ignorantes, fanáticos e irresponsables burocráticos. Hay que ser responsables. La libertad es autocontrol.
El autor argumenta que las sociedades democráticas basadas en la libertad son las más conflictivas que nunca hubo en la historia de la humanidad. En sus palabras, él menciona: francamente, yo creo que a la política solo le pueden pedir remedios políticos, y la felicidad no es un asunto político. Los gobiernos no pueden hacer feliz a nadie. Bien, esa fue la síntesis del libro. Ahora viene mi antítesis. Esta la dividí en 3 puntos principales. Primero, en concreto, Sabater nos presenta una evolución de la política y cómo ésta influye directamente con nosotros, ciertamente para inducir a los jóvenes de primera instancia. Opino que es un lenguaje un poco complejo para las y los jóvenes menores de 17 años que no tengan alguna experiencia en política. Recordemos además que cuando se publicó el libro, su hijo Amador Sabater tenía la edad de 17 años. Para inducirte directamente al lenguaje usado por el autor, debes de tener antes previamente una lectura de Fernando Sabater, tal como Ética para Amador, que fue el libro anterior a Política para Amador. Así será más fácil entender el libro y entender todos los ejemplos dados por Fernando Sabater. Para no dar spoiler de mi conclusión y dar por hecho que esto es mi crítica, solo argumentaré las secciones de los capítulos en los que me encuentre desacuerdo. Segundo punto. En el segundo capítulo, Sabater nos da definiciones y los problemas del anarquismo. Uno de estos problemas es que su base era no tener normas, lo cual era el fin de la política. Pero, ¿y si algún día llegara alguien sin fines avariciosos y antibélicos? Algo así como en el velo de la ignorancia que hablaba Rawls en su Justicia Liberal. Un líder con el poder económico y la capacidad intelectual de realizarlo. Sé que este es un pensamiento utópico, pero no descartemos una posibilidad. Hasta lo más exacto se equivoca y suceden los efectos mariposa cada segundo de nuestras vidas. Finalmente, mi tercer punto, y para cerrar esta parte, en el quinto capítulo, el autor explica los nacionalismos y cómo, por culpa del racismo y la xenofobia, terminan creando regímenes autoritarios. ¿Por qué no resaltar esto? Ciertamente, en mi opinión, si los nacionalismos no crearan esas terribles características, no hubiera una cultura de cada país. Pienso que cada país tiene una parte nacionalista, pero con un modelo económico y político distinto. La danza, la música, la gastronomía, etc., son propias de un orgullo de cada país. A modo de conclusión y síntesis, estoy de acuerdo con el autor en la mayoría de los puntos. El hablar de política, definiéndola desde el principio, partiendo de la sociedad y el comportamiento humano, me parece de suma importancia. El cómo va dando ejemplos de política y su evolución, y si has estudiado política anteriormente, este libro te sirve de complemento perfecto. Fuera de la crítica que realicé, que no es negativa, sino una opinión, contradicción y agregados que pudo poner el autor en su obra. Personalmente, es el tercer libro que leo del maestro Fernando Sabater. Los otros 2 fueron Ética para Amador, en la secundaria, y Ética de Urgencia, en el anterior semestre en la materia de Administración 2. Igualmente recomiendo ampliamente esos libros. Más Ética para Amador, que es una amplitud para que puedas entender el lenguaje de Fernando Sabater. Este libro, Política para Amador, es altamente recomendado por mí si quieres reforzar tus conocimientos y apenas estás tomando el estudio de las doctrinas políticas. Política para Amador es la política para ti, lector. Empápate de conocimiento con esta gran obra de Fernando Sabater.